Llegamos a nuestra quinta sesión del bootcamp, este bootcamp que nos está permitiendo reorganizar y estructurar nuestras ideas frente al uso consciente de las tecnologías y en ese uso, el uso funcional de las herramientas de Google para la educación. Vamos en esta oportunidad a hacer algunos repasos que tienen que ver un poco con los formularios para generar o encuestas o generar también cuestionarios. En este sentido, vamos a comenzar colocando nuestra opción desde el Drive, que es una de las maneras que nos va a permitir de alguna forma visualizar lo que queremos de formularios. Fíjense, nosotros podemos acceder a formularios de dos maneras. Podemos acceder desde nuevo, aquí a la izquierda, formularios de Google. Podemos acceder a formularios desde acá, desde las aplicaciones propias de formulario. Y también podemos acceder a formulario desde acá, desde el Classroom. Yo puedo crear tarea de cuestionario con formulario. Las tres opciones son posibles. ¿Cuál es la diferencia? Que el formulario que ven en pantalla en este momento, que se está creando desde el Classroom, ¿okay?, ya es un cuestionario, ya tiene forma de cuestionario. En cambio, las otras dos opciones que hemos mencionado antes de esta, usted tiene que convertirlo en cuestionario. Entonces voy a usar una de las formas externas a que veamos dónde se hace ese procedimiento. Repito, yo sé que varios lo conocen, me pueden ir colocando detalles en el chat sin problemas o dudas concretas que les hayan presentado sobre el formulario para yo acentuar esas dudas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, fíjense, voy a irme a el Drive nuevamente y voy a arrancar desde allí un formulario. Formulario en blanco. Ok. Comparto la pantalla. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con el formulario? El formulario es un espacio para recoger datos, recolectar datos. Y esos datos, pues ya usted sabrá qué va a hacer, si los va a analizar, si va a crear va a tomar algún tipo de decisión o, en el caso que nosotros solemos usar de forma pedagógica, a generar algún tipo de evaluación. Entonces, lo primero que hay que hacer en formulario son dos cosas. Una, configurarlo y luego elegir el tema. Recuérdense que en el ambiente Google, cuando hablamos de tema, no hablamos de temática. Cuando hablamos de tema, hablamos de visualización, de lo que es los colores y la organización física visual de la herramienta. Entonces vamos a configurar. Cuando yo configuro, fíjense que lo primero que me aparece es convertir en un cuestionario. Nosotros tenemos que asegurarnos que este botón esté pasado acá. ¿Por qué? Porque eso me permite colocar la clave de autocorrección. Recuérdense que los formularios, si tienen una ventaja, es la ventaja de la autocorrección. De tal manera que eso nos va a permitir visualizar no solamente una respuesta, sino si está correcta y posiblemente una realimentación, si es posible. ¿Ok? Hay algunas opciones que son decisiones pedagógicas y yo les doy mis recomendaciones desde la experiencia. Uno, cuando yo convierto en cuestionario, debo decidir cuándo se publican las calificaciones. Yo siempre recomiendo que sea más tarde después de la revisión manual. Aunque todas las preguntas sean de respuesta automática o de corrección automática,
sucede que hay estudiantes que nos terminan antes que otros. Entonces, eso puede generar la terrible tentación de ver cuáles son mis respuestas, ver en qué me equivoqué y además comentarlo con el resto de los compañeros. Entonces, mi recomendación es que se publique una vez todos hayan culminado su participación. Para que eso suceda, tiene que tomar la opción más tarde, después de la revisión manual. Ajuste de los encuestados. Que los encuestados puedan ver las preguntas respondidas de manera incorrecta, sí. Que puedan ver las respuestas correctas, sí. Y que puedan ver las puntuaciones, sí. Esta es una opción nueva que no tenía el formulario, es que usted pueda determinar el valor global del cuestionario, determinando cuánto vale cada pregunta. Entonces, habitualmente va a venir en 0, pero yo quiero que cada pregunta tenga un valor de 2 puntos. Entonces usted marca 2 puntos. Entonces, las preguntas, si usted no le pone puntuación, ya le va a aparecer con 2 puntos. O le va a aparecer con 4, con 5, con la puntuación que usted considere. Y eso además, cuando usted esté creando el formulario, le va a ir apareciendo los puntajes generales para que usted sepa que la prueba va sobre 15, sobre 40, sobre 80, sobre 100. Luego, en las respuestas, todas estas flechitas siempre son para descargar y ver. Recopilar, direcciones de correo electrónico. Se requiere para publicar calificaciones manualmente. Entonces, se deja así. Enviar a los encuestados una copia de su respuesta. Pasa lo mismo que acabamos de decir. Nosotros tenemos una disyuntiva desde el punto de vista pedagógico con este tema. ¿Por qué? Porque si yo digo que sí, al estudiante al terminar le mando una copia de sus respuestas y ya aparece el cuestionario que yo lo puedo comentar, lo puedo reenviar a quienes no están aplicando la prueba. Por ejemplo, yo estoy aplicándole a noveno A una evaluación ahora, ¿sí? Entonces, si le llega automáticamente la copia de su respuesta, él se la pasó al B y al C, que tienen su examen horas después. También es verdad que si el estudiante recibe una copia de su respuesta, no puede después decir, no, es que yo no puse esa respuesta, el profesor me la cambió, cosa que es imposible hacer, pero que a veces hay estudiantes que se han atrevido a formular este tipo de aseveraciones. Quizás no acá, quizás no en nuestros colegios, pero sí hemos sabido de situaciones semejantes. Entonces, por defecto, viene con el no, pero usted le puede, cuando se solicite, que el mismo estudiante ejecute la opción o que siempre el encuestado reciba una copia de su respuesta. Por defecto está no. Permitir modificar las respuestas una vez enviada, eso está por defecto no, pero se pueden modificar. Esto sucede no con exámenes, sucede más bien con formularios que tienen como objetivo recolectar información. Entonces, puede que me equivoqué en la información, di un correo que no era, coloqué mal el teléfono o qué sé yo. Entonces yo puedo modificar. Y luego requiere iniciar sesión para limitar a una respuesta. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que esta evaluación de prueba que les voy a hacer para que practiquen a la certificación, se las voy a poner con una limitación de una respuesta, tengo que marcar ese botón. Pero si la dejo así, usted puede hacer varias respuestas si lo desea. Menos si está en el Classroom, porque si está en el Classroom, él mismo le corta la posibilidad de varias respuestas o ya le coloca la versión de una sola vez. De todo modo, siempre es una opción posible. Estos tenemos debajo la presentación, que es cómo se presenta el formulario y las respuestas. A ver, profesor Lenín, adelante. No te escuchamos, profe. Tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. El internet.
Ajá, perdón. ¿Un formulario tiene tiempo de caducidad para poder ver las respuestas o estará siempre allí? Siempre va a estar allí. Salvo que usted lo elimine del Drive, siempre va a estar allí. No tiene caducidad. Por eso los formularios se pueden reutilizar, por eso se pueden hacer copia. ¿Qué le pasó? A ver. Ok. Las respuestas sí pueden desaparecer, pero vale, como que se había actualizado. Eso es, pero logró recuperar o había abierto ya su hoja de cálculo y eso le mantuvo las respuestas. Ah, perfecto. Eso es lo más conveniente. Yo puedo volver a cero mis respuestas, es decir, cualquier respuesta que yo haya hecho de, de un formulario, yo lo puedo volver a cero. Es decir, que puedo comenzar pueden comenzar a responder desde cero. Pero si tengo abierta la hoja de cálculo, esa hoja de cálculo me logra mantener la información que acabo de borrar. ¿Sí? Ya voy a hacer el ejercicio. Permíteme, denme un minuto, por favor. Sí, eso es una salvada, profe, la verdad que sí, porque normalmente no siempre han abierto las hojas de cálculo. Bien, ya ahora vamos a mirar un poco para ilustrar lo que el profesor le pasó y cómo podemos mirar el backup o el resguardo de los resultados. Mostrar barra de progreso siempre es bueno, siempre y cuando mi formulario tenga varias páginas, que para efectos de formulario se llaman secciones. ¿Sí? Ya lo vamos a mirar. Siempre es bueno mostrarla. Orden de preguntas aleatorio es por sección, por página. Entonces, si yo tengo preguntas que son de gramática y están en una sección, ellas se reordenan. Pero si después tengo una pregunta, por ejemplo, de comprensión de lectura y coloco la lectura y las preguntas de esa comprensión, se ponen aleatorias en esa sección, pero tengo que crear secciones separadas. Si las dejo todas juntas, entonces el desorden es monumental. Entonces ha pasado que el chico pues consigue la lectura 10 preguntas después de cuando debería haberla visto, que era lo primero, por ejemplo. Entonces ahí hay que estar atento. Mensaje de confirmación de la respuesta. El habitual es: se ha registrado tu respuesta. Si usted la quiere editar, la puede editar y usando en etiquetas, pues saluda al estudiante. Esto significa, este mensaje confirma que has terminado tu evaluación, te deseo éxito, en fin, ¿no? Podemos colocar algunos aspectos. Ver resumen de resultados, compartir el resumen de los resultados con los encuestados. Mostrar enlace para otra respuesta. Está habilitado mientras yo no limite a una respuesta. Si limito a una respuesta, fíjense que de una vez se quita mostrar enlace para enviar otra respuesta. Y esta que viene es una nueva opción bastante buena, que es importante que no las inhabiliten, que es el guardado automático para todos los encuestados. ¿Qué quiere decir esto? Por defecto, pasaba que el estudiante cuando generaba o cuando aplicaba sobre un formulario, si se le iba la conectividad
o se le iba la luz, perdía lo que había hecho. Entonces Google resolvió eso desde el 2020 y ahora es que se está aplicando con más fuerza para que el estudiante, a medida que va resolviendo su evaluación en este formulario, se vaya en la nube guardando la información que él va dando. De tal manera que si él retoma el cuestionario, él vuelve sobre la última pregunta respondida. Si usted deshabilita esto, el estudiante pierde todo lo que haya hecho. Entonces, en este sentido, hay que tener una decisión considerada en función de lo que queremos hacer. Entonces, por defecto viene con la posibilidad de que el estudiante vaya, el sistema vaya guardando la información. Luego, ajustes predeterminados del formulario, registrar direcciones de correo de manera predeterminada. Yo lo tengo así, creo que siempre es mejor. Y ajustes predeterminados de la pregunta. Marcar las preguntas como obligatoria de manera predeterminada. Yo, Gustavo Misraín González Rodríguez, no soy del parecer de que las preguntas de un formulario que sea tipo cuestionario tengan que ser de manera obligatoria. Las preguntas que se refieren al contenido. Porque de otra manera estoy obligando al estudiante a que responda, sepa o no sepa. Y eso, en mi humilde comprensión, genera poca seriedad en la prueba, porque independientemente si él sabe o no sabe, le estoy obligando a responder. Esta es una discusión que he tenido en otros espacios donde hay docentes que consideran que sí, yo respeto las opciones, pero expongo mi argumento. La única respuesta que debe estar obligatoria en un formulario debería ser el nombre. Eso sí, él debe identificar su formulario. ¿Por qué? Bueno, porque nuestros estudiantes, su correo institucional es con número. Entonces, si por el número saco el nombre, estoy mal, porque no necesariamente me los sé. Entonces, yo siempre recomiendo que el nombre y apellido sea obligatorio. De resto, repito, no considero que las preguntas deban ser obligatorias. Hay colegas que sí. De cualquier forma, si usted quiere que sean todas obligatorias, marca aquí. Entonces, ya cuando usted la crea nueva, ya viene obligatoria. Si no marca aquí, usted puede escoger cuál sí es obligatoria y cuál no es obligatoria. ¿Ok? Todo esto ya está guardado. Fíjense que dice, se ha guardado todos los cambios en Drive. No hay que darle guardar, sino que todo se ha guardado. Vamos a las preguntas. Lo segundo que decía es que podemos cambiar el tema. El tema, que vuelvo a repetir, no es la temática, sino la interfaz de cómo se presenta el formulario. Yo lo puedo personalizar. Tengo varias opciones. Una, o escojo el color del tema, por ejemplo, este, o selecciono una imagen, que es lo que voy a hacer. Yo puedo escoger una imagen de temas que ya existan, trabajo de escuela, ilustraciones o demás. Puedo utilizar fotos de la herramienta Fotos de Google, o puedo subir desde el computador. Voy a subir la del Bootcamp, que ya la conocen, y puedo escoger lo que yo desee más arriba, más abajo. Voy a escoger en el centro. Y él retoma el color de la foto y adapta los colores a eso. Fíjense que él mismo escogió el verde oscuro, verde grama se dice en algunos lugares, o verde militar. Él mismo lo colocó. Entonces, mi formulario se puede adaptar. Aquí en el colegio, por ejemplo, yo enseñé a los colegas, nosotros, cada departamento tiene un logo que dice Departamento de Español, Departamento de Ciencias Naturales, de Ciencias Sociales, bueno, Humanidades ahora se llama, de Lengua Extranjera, y así sucesivamente. Bueno, algunos colocan en su formulario el logo de su departamento. De tal manera que el chico pues se ubique desde el principio, que esa prueba es de inglés, que esa prueba es de español, y ya. ¿Vale? Tercera cosa que hay que hacer, el título. Entonces, conocimientos básicos de matemáticas.
Vamos a hacer preguntas de esa naturaleza. Si yo cambio el nombre aquí, automáticamente aquí se me cambia el nombre. Y aquí debo colocar un correo válido para iniciar. Yo les decía que el nombre y el apellido era lo único que yo sugería que fuera obligatorio. Vamos a ver los tipos de preguntas solo para repasar. Aquí escojo los tipos de preguntas. Tengo respuesta corta, que es una pregunta con una respuesta muy breve. Párrafo, cuando yo quiero hacer preguntas de desarrollo o tipo ensayo. Varias opciones, que es lo que llamamos selección simple. Casilla, que es selección múltiple. Desplegable, que es cuando hay muchas opciones, como cuando te dicen escoge tu país y te aparecen los 100 y pico de países. Bueno, entonces eso se hace en versión desplegable. Que los estudiantes puedan subir archivos. A ver. Muy parecido a Moodle. Sí, es muy parecido a Moodle. Que los estudiantes puedan subir archivos y cuánto de archivo puede, o sea, cuánto de peso puede subir en el archivo. Y estas tres opciones, que es escala lineal, que se utiliza muchísimo para trabajar satisfacción o niveles, de donde 1 es bajo y 5 es el más alto. La escala lineal te permite, pues, explicar eso. Se utiliza mucho más para los formularios estadísticos de información de investigación. Cuadrícula con varias opciones te permite escoger una opción por fila que no se repita, o cuadrículas por casilla, que te permite escoger opción por filas y columnas que se puedan repetir. Yo, por ejemplo, para los de idiomas, hago análisis morfológicos y sintácticos con cuadrícula de varias opciones. Coloco la oración, la descompongo y le pregunto al estudiante si es un sintagma nominal, si es un sintagma verbal, si es un verbo o núcleo verbal, y así sucesivamente. El estudiante lo que hace es escoger cuál es la opción para él más correcta. Agregar fecha y hora también a veces sirve si es que yo quiero en una investigación establecer qué día escribiste, qué día llenaste el formulario y a qué hora. De todos modos, en la hoja de Excel, hoja de cálculo que se produce automáticamente de cada formulario, esa información queda reflejada. Comentarios por aquí. No se ve múltiple choice. Sí, la que dice casillas, profesor. La que dice debajo de varias opciones, casillas. Es cuando quieres seleccionar varias opciones correctas. Y varias opciones es cuando seleccionas una sola. ¿Ok? Para falso y verdadero utilizamos varias opciones y colocamos una opción sí, una opción no, o una opción falso y una opción verdadera. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Empiezo a hacer algunos ejemplos de matemática más básica y sencilla. Voy a empezar con respuesta corta. Nombre y apellido. Atentos con dos detalles que vamos a ver en todas las preguntas y que son detalles que a veces no precisamos. Uno, si quiero verificar que estoy en un cuestionario, tengo que ver aquí esta opción clave de respuesta. Eso es lo que me dice a mí que yo puedo generar una clave para ver si esa respuesta está buena o mala. Como en este caso es el nombre y el apellido, lo dejo en 0 y la clave de respuesta no la tomo. La pongo obligatoria porque eso hace que el estudiante escriba su nombre y su apellido sí o sí. Fíjense por favor en la parte inferior estos 3 puntos. Recuerden que cuando vean 3 puntos verticales, siempre es un menú alternativo o un menú complementario. Hacemos clic en los 3 puntos y me muestra descripción y el tipo de validación de respuestas. En la descripción, yo escribo debajo de la pregunta, por ejemplo, escribe tu nombre completo. Arriba pongo nombre y apellido
y abajo pongo, por ejemplo, escribe tu nombre completo. Eso es una descripción. Y la validación de la respuesta es, ¿qué tipo de respuesta corta quiero? ¿Quiero número? ¿Quiero texto? ¿Longitud o una expresión regular? Eso es cuando nosotros solemos pedir, por ejemplo, en respuesta breve, pedir el número de cédula. Es número de cédula. Hay lugares donde la cédula tiene letras, todo lo que ustedes quieran, pero normalmente tiene solo números, ¿sí? Entonces usted coloca número y ahí no puede haber más nada que números. O en este caso, solo textos. Y yo puedo también establecer que contenga, no contenga, que sea un correo, o sea, un texto que sea un correo. Entonces no pueden escribir otra cosa que no sea un correo. O un texto que sea solo URL. ¿Saben qué es una URL, verdad? Las direcciones en la parte superior, www.pmaria-managua.org. Eso es una URL, que de por sí debería arrancar con HTTP. Eso que ustedes copian en la barra de direcciones, eso es una URL. Entonces, yo puedo establecerle al estudiante o a cualquiera que utilice el formulario el límite o lo que quiero que me responda. En este caso no pasa nada, no necesita que el texto contenga algo en específico, sino que sea su nombre. ¿Está bien? Entonces, repito, en este espacio de aquí se muestra la descripción y se muestra la validación de respuestas de respuesta corta. Y así cada tipo de pregunta tiene algo que decir en este espacio. Lo podemos revisar. ¿Vale? Si se recuerdan, les decía que necesitamos hacer varias páginas de sección. Y eso lo podemos hacer aquí a la derecha. Si se fijan, en la primera puedo añadir una pregunta más. En la segunda puedo importar preguntas. Es decir, no rehacer, no reutilizar un formulario completo, pero sí un grupo de preguntas de otro formulario que me puedan servir. Entonces las puedo importar. Puedo agregar títulos. Yo lo utilizo mucho en español para poner el título de la obra que van a leer cuando estamos hablando de comprensión de lectura y pongo un fragmento, ¿verdad? Entonces ahí pongo el título, la descripción del fragmento o el título y en descripción coloco el texto, porque eso no tiene límites. Pongo el texto entero. Y después pongo las preguntas. También puedo agregar imágenes. Por ejemplo, yo quiero que ellos analicen una imagen, coloco una imagen y les pongo preguntas sobre la imagen. Lo mismo puedo hacer con un video. Para responder las siguientes preguntas, observe el video con detenimiento. Los chicos ven el video y luego vienen las preguntas. Todo eso basta con hacer clic y entra el video, como lo ven aquí. Basta con hacer clic en imágenes para que usted busque la imagen, tome fotos si desea. Por ejemplo, como lo está viendo ahora, una foto que esté en URL, una imagen, fotos que esté en la aplicación de fotos, fotos que sean del Google Drive o buscar imágenes de Google. En imágenes de Google yo puedo buscar imágenes. Por ejemplo, aritmética. Una imagen, poner un ejemplo y coloco esta. Supónganse, voy a insertarla. Entonces, esta es la imagen, le pongo un título y le digo, observe la siguiente imagen para responder las preguntas a continuación. ¿Está bien? Entonces, todo eso lo puedo incorporar sin mayor problema. La eliminé. Y en estas dos barras que están al final es para añadir sección. Son como las páginas que les decía del formulario. Entonces, ¿por qué agrego una sección? Porque quiero que el nombre quede en la primera sección de la primera página del formulario. Y aquí continúo. ¿Ok? Entonces, operaciones sencillas. Así se llama mi segunda página. Voy a agregar una pregunta. Atendiendo a la pregunta que hizo el profesor Paul,
Sí, usted puede poner todas las imágenes que usted quiera. Lo que no se las va a poner son juntas. Usted puede poner una imagen y debajo otra imagen. O una imagen y poner en otra sección otra imagen, profe Esmenda. ¿Sí? Juntas no. Juntas tipo mosaico no las va a poner. Pero sí una debajo de la otra. Atendiendo a la pregunta del profesor Paul. Entonces yo puedo decir, la adición de 3 más 3 es igual a 7. ¿Sí? Verdadero. Y fíjense que él mismo inteligentemente te pone la opción falso. Y ahí tienes verdadero o falso. ¿Sí? Fíjense que por defectos él me está poniendo 2 puntos. Pero yo puedo ir a la clave de respuesta. Debo ir a la clave de respuestas y decir, ¿cuál es la opción correcta? Falso. Y puedo añadir comentarios sobre las respuestas. Puedo añadir, no es obligatorio, pero puedo hacerlo. Para las respuestas incorrectas, revisa la opción. O recuerda, por ejemplo, recuerda que 3 más 3 es igual a 6 y no 7, por decir algo, ¿no? Y en respuestas correctas, te felicito. Guardar. Tengo el comentario para respuestas correctas, el comentario para respuestas incorrectas, si es la respuesta correcta, que la asumí, y al final le digo hecho. Entonces ya aquí me va a aparecer este ganchito que me dice que ya escogí la respuesta y sé cuál es la clave de respuestas para esta opción. Sí, en diferentes preguntas también lo pueden hacer. Los apareamientos. Los apareamientos son, los podemos hacer con, vamos a agregar una pregunta, las deberíamos poder hacer con cuadrícula de varias opciones o casillas. Vamos a utilizar cuadrícula. Allí tengo fila y columna. Entonces, el apareamiento no es de un lado a otro lado, que es el que solemos hacer. ¿Ok? Esa opción así no la tenemos de esa forma, sino que en todo caso, en cada columna coloco un tipo de respuesta, en cada fila coloco otro tipo de respuesta y lo que hago es, como usted dice, aparear. Por ejemplo, fila. Un detalle, por favor. En la parte superior tenemos un ojito, este ojito que ven aquí, ¿verdad? Yo siempre recomiendo ir viendo con el ojito, es decir, le dan clic y él abre una ventana con una vista previa. Eso me permite ir viendo cómo va mi prueba. Esto es lo que van a ver los estudiantes. Como es obligatorio, tengo que escribir el correo obligatorio vez por vez. Eso sí es lo único malo, ¿verdad? Tengo que, para poder avanzar, ¿verdad? Y mi respuesta, no importa cuál sea, siempre y cuando él vea que hay un texto. Esto es la barra de progreso. Y le doy siguiente. Entonces tengo fila, columna y tengo la adición de 3 más 3 es igual a, ahí no usé los signos, sino palabras. Supónganse que lo estoy viendo así. Esta es la fila y esta es la columna. Vuelvo a la edición. ¿Por qué apareció esta de fila y columna encima de la otra? Porque yo le dije que me lo hiciera aleatorio, ¿se acuerdan? Entonces él la va a mover de lugar. Fila, por ejemplo, pongo el signo más. En el otro pongo el signo menos. En el otro pongo la X. Y en el otro pongo la barra. En columna coloco adición, sustracción, multiplicación, división. ¿Sí? Solicitar una respuesta en cada fila. Sí. Entonces los obligo a responderme en cada fila. No que la respuesta es obligatoria, sino que en cada fila debe haber una respuesta. ¿Sí? Voy a los 3 puntos.
Puedo describir, limitar a una respuesta por columna, también lo puedo hacer, y ordenar las filas aleatoriamente, también lo puedo hacer. O sea, es decir, que en la propia pregunta, aparte de lo aleatorio de todas las preguntas, puedo generar aleatoriedad en cada una de las filas. Vamos a intentar responderla, porque la idea es justamente esa, que yo vaya respondiendo y que conforme vaya avanzando, yo vea los grados de dificultad que se le presentan a los estudiantes y pueda tratar de resolver. Fíjense, esta es la división, esta es la sustracción, esta es la adición y esta es la multiplicación. Eso sería el apareamiento, profe. O sería una manera de hacer el apareamiento. En la fila colocas un tipo de respuesta o la pregunta y en las columnas la respuesta o viceversa. Allí no tendrías ningún problema. Más maldad en los formularios. Esa está buena, profe. Vale. A ver, es que no enseñé. Esta sería la respuesta. Un poco para verla, cómo lo verían los estudiantes. También lo puedo invertir. O puedo colocarle, este signo es de, mientras más claro esté, por supuesto que va a ser siempre mejor. ¿Ok? Pero, y ya eso tiene por respuesta 8 puntos. ¿Por qué? Porque cada fila es una, perdón, cada fila es una pregunta. Por lo tanto, suma por defecto 8 puntos. Si yo reviso en la parte superior, mi prueba va por 10. ¿Okay? Porque tengo dos preguntas. Esta que vale 2 y esta que vale 8. Vamos a colocar otra pregunta y en este caso vamos a usar casillas. Entonces, escoge de las opciones cuáles son multiplicaciones. Usted puede, por ejemplo, pues colocar 3 más 4, 2 por 4, 5 por 9, 5 menos 2, 10 por 8. Básicamente vale 2. Tienen que estar todas correctas. Este paso siempre es muy particular. Esto lo recomiendo por experiencias. Automáticamente, si el estudiante, por ejemplo, las multiplicaciones son estas 3, ¿verdad? Entonces el estudiante escogió esas 3 y además escogió la primera. La decisión es suya. Si él escoge una adicional, le va a poner toda la pregunta mala. Entonces, como nosotros escogimos que íbamos a revisar manualmente, Gustavo, cuando pone preguntas de selección múltiple, la reviso manualmente, de tal manera que si el estudiante escogió todas las opciones que debía y lamentablemente escogió otra, lo que hago es poner al menos la mitad de la nota. ¿Por qué? Porque las que sí tenía que escoger, las escogió. Pero eso es una mentalidad mía que en principio no cree en las pruebas de este tipo, pero hay que manejarlas y eventualmente también usarlas. ¿Ok? Pero en el caso de las preguntas de selección múltiple, porque me ha pasado. Entonces, es como reconocer que lo que era correcto si lo escogiste, pero lamentablemente pues te confundiste. Entonces, bueno, yo le coloco la mitad de la nota y le pongo un comentario para hacerle ver que he tomado en cuenta su respuesta. Si no, automáticamente también puede ser que todas estén mal. Yo sí les digo que a cierto punto, también previendo en las universidades, ahí o está bien o está mal, no hay puntos intermedios. Entonces también eso les enseña. Pero repito, eso es una opción muy personal. Profe Carla Patricia, adelante. Sí, yo tengo dos dudas. Sí. Con respecto a los formularios, ¿por qué no se pueden abrir, si ya tenés descargado el formulario en el celular, no te da la opción de editarlo y a veces no te abre? Esa es una.
Y dos, cuando tenés abiertas varias pestañas en tu computadora, no se puede abrir si no solo tenés una, si es institucional. Sí, si es institucional, lo que está verificando es que lo creaste desde un Classroom, por lo general, y entonces te limita la forma en que lo responde. Eso es por medida de protección. Y luego los formularios en el celular muchas veces es las configuraciones que tenemos y las actualizaciones, porque no hay aplicación de formulario. Fíjate que hay aplicación para documentos Google, hay aplicación para hojas de cálculo y hay aplicación para presentaciones, pero no hay aplicación para formulario. Entonces, cualquier edición que quieras hacer del formulario tienes que abrirla en Chrome del celular. Si lo Ah, abres en otro tipo de navegador, puede que te dé error. sí, porque yo descargué la de formulario en el Google Play y es la de la paginita azul. Sí, exactamente. Y Porque propiamente de formulario no hay. Hay algunas versiones ok. beta se llama, que están en prueba, que intentan recuperar, pero no funcionan bien. Yo no las recomiendo. Hasta que Ok. Google no haga la de formulario como es, que sea de Google, Google ELC, que es su firma, como su persona jurídica, por decirlo, yo sugiero que no utilicen ningún tipo de aplicación que le diga, no, es que se parece a la de formulario. No. Digo, si van a usar formularios de Google. ¿Oíste? Ok. Es que si no la tengo, no me abre ningún formulario desde el celular. Entonces, Así es. tan siquiera solo Así para es, eso. pero es preferible que cuando te diga que quiere abrir, tú admitas la opción del Google Chrome. Si no lo tienes Ah, sí. descargado, es preferible que aceptes esa y el formulario sí te va a funcionar mejor. Ah, ¿Sí? ok. Gracias. A la orden, hermana Esther. Pero, por ejemplo, si yo he creado un formulario y lo abro desde el Drive, sí lo puedo editar, puedo hacer cualquier cosa. Sí, lo puedes hacer de cualquier Sin manera, tener esa sea en aplicación, Drive. sin tener esa app de formulario que decía. Sí, es que no existe Por app de eso, formulario. porque sí se puede desde el Drive, incluso descargar la hoja de cálculo donde se vacían los datos. Exactamente, exactamente. Lo que pasa a veces para Carla, y como dice la hermana Esther, es que en nuestro celular, por defecto, el Chrome está ya con una cuenta de correo, que a veces, en la mayoría de los casos, no es el institucional. Entonces, no te deja editar porque no tiene permiso de edición. ¿Por qué? Yo creé mi cuenta en correo, creé mi formulario en cuenta institucional y lo intenté abrir con el Chrome de mi cuenta personal, me va a dar error. Me va a decir, no, es que no tienes permiso para editar. Eso sucede porque el Chrome tiene tu cuenta del celular, que por lo general es Gmail, y tu formulario fue creado en cuenta institucional. Esos son los temas o los detallitos que hay que tener en cuenta para eso. Es Profe lo que Mario, perdón, perdón, hermana, quiero decir que es lo que les pasa a los alumnos muchas veces y nos pasa también, a nosotros que tenemos varias cuentas en el celular y no nos damos cuenta que queremos abrir algo y tenemos otra cuenta que es la principal, no la de trabajo, porque ahora pasa en el celulares Android que necesitas crear las cuentas de trabajo en algunos, pues. sí, Pero entonces lo que le pasa a los alumnos y los papás cuando te llaman desesperadamente para que no pueden para poder acceder. llenar los formularios. Bueno, perdón. Sí, así es, hermana. Eso es efectivamente así. De hecho, lo primero que le enseñamos a los padres de familia nosotros tenemos unas sesiones semanales de formación de los padres, es cómo abrir los formularios, porque como la mayoría lo utiliza, abrir los formularios en la cuenta correcta evita pues todo este tema. Entonces ya los chicos lo tienen como más interiorizado, más internalizado. Vale. Gracias, hermana. Gracias, Carla. Profe Mario. Muy buenos días y gracias siempre por todo. Más o menos tiene que ver con el chat que hizo doña Giselle. Para ecuaciones más complejas, sobre todo porque esta es la parte que más me toca, tengo que ver que estoy utilizando los códigos látex y foto y poner URL, pero me aparece como una foto. No tiende a ser como visualmente es como más complejo. ¿Hay alguna otra forma que pueda, por ejemplo, poner fracciones, raíces y todo ese lenguaje propio de la disciplina que tenemos? Vamos a revisar. Fíjese.
Vamos a revisar por aquí lo siguiente. Fíjense en estos 3 puntos de la parte derecha, donde dice más. Y aquí vamos a ver complementos. ¿Se acuerdan que en varios hemos hablado de complementos, verdad? Vamos a ver complementos de formulario. De los mayores complementos de formulario hay algunos que son pagados, otros no. Y ese ejercicio sí necesito que lo puedan también hacer ustedes, pero les doy el cómo buscar la solución. En estos complementos, ¿ok? Son aplicaciones directas de seguridad que funcionan como complemento, perdón, que aparecen algunos que son para lenguaje matemático, que una vez que se incorporan, te empieza a aparecer en la creación de la pregunta fórmulas, ¿sí? Eso por allí. No están apareciendo ninguno, pero vamos a ver alguno que sea de math. Math type, math equation, ¿sí? Hay algunos editores de estos que se pueden incorporar. Algunos son pagados, por eso el ejercicio hay que hacerlo, ¿sí? Hypatia Create. Vamos a ver otros de math. Algunos ya están siendo pagados o están solo visualizados para las escuelas, que en ese caso podría ayudar también. Por ejemplo, este profe. Entonces, vamos a intentar instalarlo, ¿no? Que no nos cuesta nada. Sobre todo porque va a pedir que se inicie con una sesión, usted inicia sesión en su correo electrónico y ya tiene el editor. Dice que está funcionando en Slide, en Doc, en Excel. Vamos a ver si nos lo incorpora aquí. ¿Ok? Aquí no nos ha colocado todavía nada. Vamos a ver si el complementos. Ok. Versión para estudiantes. Fíjense lo que nos dice. Entonces pareciera que en esta versión es que usted puede... Sí me está viendo, ¿verdad, profe? Ok. Entonces en esta versión sí me va a permitir agregar fórmulas, ¿sí? Seleccionar elementos, verlo en forma de texto e incorporarlo. Insertar ecuación en el documento y cerrar el editor, por decir. Dice eso, ¿no? Ahora a ver dónde la agrego. Aquí está. Entonces usted puede trabajar con ello. ¿Sí lo va viendo, profe? Sí. Entonces, sí. lo que hay que hacer el trabajo es de buscar el complemento que más se ajuste a su necesidad en este sentido. O sea, sé que existen, pero como no soy de la especialidad, no le pudiese referir cuál pueda ser mejor o cuál pueda ser peor. Pero bueno. Con eso hay una idea y explorarlo. Exacto. Y eso es lo que quiero. ¿Cuál es el que más se ajusta a las necesidades? Así es, profe. Así es. Gracias. De todos modos, les voy a dar otro dato, aprovechando que estamos aquí, porque creo, no sé si se dieron cuenta en Quizzes. En Quizzes sí está el editor directo. No sé cuán variado sea y cuánto se ajuste a las necesidades, ¿no? Voy a poner aquí un ejemplo de matemática. De matemática próximo. Fíjense, opción múltiple. Entonces, fíjense que aquí hay añadir ecuación matemática. Y aquí usted tiene elementos para previsualizar. ¿Sí lo ven? Entonces, Quizzes sí tiene esa opción y no es pagada. Pero repito, no sé cuál es el alcance, no sé cuántas cosas puedan ustedes colocar desde matemática. Entonces, bueno, si les sirve en formulario de la manera como lo estábamos viendo, si les sirve Quizzes, pues ya gamifica,
ya lo hace distinto, lo hace agradable, pero bueno, esto entre paréntesis, porque en la certificación les van a preguntar es por Google Form, ¿ok? Entonces les queda esto por revisar al departamento, a la especialidad en este sentido, ¿ok? Vamos a revisar otra opción. Ajá, ¿qué es menú desplegable? El menú desplegable es, por ejemplo, ayúdenme con geografía. Managua es un departamento. Alguien de geografía o de historia o de sociales que abra su micrófono, por favor. Sí. Ok, profe Giselle. Entonces me ayuda. Managua es un departamento. ¿Y su cabecera cuál es? Mantenga el micrófono abierto para que me vaya respondiendo, por favor. La profe que me quiera ayudar o el profe que me quiera ayudar. Ajá, Managua. Managua. Ajá, Managua, pero abra el micrófono. Es que le voy a hacer varias preguntas. Mientras lo abre y lo prende, pues aquí perdemos más de 5 minutos. Ok, Managua es un departamento y su cabecera es la misma Managua, ¿cierto? Díganme, por favor, un departamento cuya cabecera se llame distinta. Los puse a pensar. Estelí. Carazo. ¿Estelí es un departamento? Sí. Sí. Ok. ¿Y cuál es su cabecera? Estelí también, no puede ser Estelí. Carazo. Carazo. Su cabecera Sí. se llama Jinotepe. Son Sí. distintos. Ajá, Carazo. Entonces, Jinotepe. Entonces, opción 1, Jinotepe. Con J, Jinotepe, así. Sí. Ok, dígame Sí. otras cabeceras. No provincias, no departamentos, cabeceras. ¿León es una cabecera? Sí. Es departamento. No, es departamento. ¿Cuál es su cabecera? De León. Nueva Segovia. León. Nueva Segovia. Nueva Segovia. León es León. No. Bueno, León, ustedes me León. quieren, León es León. Escúcheme, ya, listo. Ahora lo hago así porque es que no se terminan de poner de acuerdo. Puerto Jinotepe, Nueva Cabeza. Segovia, yo voy a poner lo que me sé. Puerto Cabeza. Ok, no se preocupen. El punto es el siguiente. El punto es mostrar la opción desplegable. ¿Ok? Entonces, en la versión de esta, que es la versión de visualización previa, este es el menú desplegable para quienes preguntaron. Entonces, supónganse, ¿cuál es aquí debería decir cuál es la cabecera de este departamento, el departamento Carazo? Y usted elige cuál es su cabecera. Jinotepe. Entonces ya la persona tiene 2 puntos. Para eso son el menú desplegable. Es como opción simple, como selección simple, pero despliega, es decir, porque es una lista muy larga. Se utiliza solo cuando la lista es muy larga. Por ejemplo, en inglés, una lista de verbos. Entonces, escoge un verbo. Entonces, para que no se vea excesivamente largo, usted utiliza el menú desplegable. ¿Ok? Eso es todo. Bien, básicamente las he usado todas. En el menú de archivo vamos a escoger una, que es el menú de subir archivos. Es cuando yo deseo que el estudiante suba un archivo como respuesta a una pregunta. También los profes, y eso se lo he enseñado mucho a los profes de áreas científicas, cuando necesitan que se realicen procedimientos y usted quiere ver que el estudiante hizo el procedimiento en español también. Quiero ver que el estudiante haga el procedimiento del análisis sintáctico o quiero ver que en física hizo el trabajo con tal ecuación. Entonces usted le puede pedir que le tome foto a su cuaderno, por ejemplo, o que lo haga en un archivo Word y sube el archivo. Entonces usted no solamente visualiza la respuesta, sino que además tiene el soporte de algún elemento que se le ha solicitado. Lo propio sucede cuando yo en un formulario les pido su cédula. Ponga copia de su cédula. Bueno, se utiliza este tipo de preguntas.
clases. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe Ramiro, ¿tiene alguna pregunta? No sé si está marcado. No, sí, no. Voy Listo. siguiendo la explicación. Voy Excelente. siguiendo la explicación. Solo es cosa de práctica, básicamente. Pero sí. De hecho, no está difícil. Es cosa Vale. de ubicarse en la plataforma ahorita. Pero sí, está bien, doctor. Perfecto. Buenísimo. Me voy entonces con el envío. El envío de respuestas o el envío del formulario se puede hacer de 3 maneras. Una, por correo electrónico. ¿Qué quiere decir que se puede enviar por correo electrónico? Le va a llegar en el correo electrónico abierta la encuesta y se responde desde dentro del propio correo. Eso da error en los celulares, así que no lo aconsejo si las personas lo van a resolver en tablet o en celular, ¿ok? Porque les va a aparecer como un error, pero es una opción. O sea que si les aparece así, usted pone aquí las opciones de correo electrónico y les llega al correo. La opción de enlace, que es la opción que usamos para la asistencia, es esta. Trae un enlace y usted lo puede acortar, que es el que yo coloco en el chat. Eso lo hace él mismo. Y la opción de incrustar, que es para los que trabajan como... bueno, fíjense, no se puede insertar este formulario porque contiene preguntas de subida de archivos. Si no tuviera la pregunta de subida de archivos, sale el código HTML para poderlo incrustar en una página. ¿Ok? ¿El tamaño afecta con la cantidad de estudiantes al subir imágenes? No afecta. Al final no afecta. Lo que sí es que si trabajan con el correo institucional, menos aún porque es ilimitado el acceso. Si trabajan con su correo personal, sí, tienen que ir borrando. Una vez que resuelvan imágenes, las van borrando, porque eso sí les llena el espacio. Profe Fabiola, cuénteme. Sí, Ajá. no sé si hay intersección todavía. Ya no hay feedback. Ok, una pregunta, Gustavo. Yo, bueno, al final me hice una prueba para mis alumnos, para los alumnos de tercer grado en general, pero al momento para crear la hoja de cálculo, yo quería crear la hoja, pero para que cada maestra revisara a sus estudiantes y no pude. Y es a la fecha, pues no sé cómo hacerlo. Se creó la hoja, pero no salían las 3 secciones. O sea, que eso implicaba que yo tenía que ver, creo que lo único que me ayudó un colega, un profesor, que como que apareciera quizás ordenado el A, el B, porque eran 6 grupos, A, B, C, D, F. Entonces, está esa opción para que cada maestro, yo era la propietaria, ¿verdad?, de la prueba, porque yo la hice, ya las puse como colaboradoras para que ellas pudieran, pues, también trabajarla. Pero para la hoja de cálculo está esa opción que cada maestra tenga su hoja de cálculo para que a mí no me lleguen las 6 secciones en mi hoja de cálculo. Sí, bueno, 3 cosas, profe. Una, no te aconsejo que hagas la misma prueba para todos los cursos al mismo tiempo. Una sugerencia es que las copies y hagas unas para el A, una para el B, una para el C y así sucesivamente. Es un consejo porque el manejo de la información es mucho mejor. Segundo, la hoja de cálculo la hoja de cálculo proviene del formulario, pero es independiente a ella. Así que tienes que compartir la hoja de cálculo. Compartirla con la docente o con los docentes que son, o que tú, como tú misma decías, que quieres que vean, no sé si son los profesores guías o qué, que quieres que vean las notas de sus estudiantes. Y se los puedes compartir como lector. Es decir, no le tienes que compartir el formulario. No tendrías por qué compartir el formulario. Lo que compartes es la hoja de cálculo para ver los resultados allí. Y luego, en la hoja de cálculo se puede hacer el filtro. ¿Qué es el filtro? Que yo lo enseño en el Drive, yo lo enseño en el webinar que hicimos y está aquí permíteme un momento. Aquí en el Classroom
en el Classroom he colocado hoja de cálculo, ¿cierto? Aquí está todo el procesamiento de la información. Allí yo explico cómo se hacen los filtros. Eso permite filtrar la hoja y mostrar exclusivamente lo que yo quiero enseñarle a un docente. Es decir, el docente cuando ve su hoja y dice, caramba, aquí están los 5 sextos, los 3 sextos, los 4 sextos, él filtra y ve solamente el sexto A, el sexto B o el sexto C, siempre y cuando tú hayas pedido que el niño diga a qué sección pertenece, al A, al B o al C. ¿Sí me explico? Exacto, filtra solo lo tuyo. Eso que estoy explicando, o sea, que te comento, está en este webinar que aparece allí, módulo 6, hoja de cálculo. Lo puedes ver allí. Eso y compartirlo con la docente en modo de lectura. Porque si lo compartes como editor, cualquier movimiento que haga el profesor, voluntario o involuntario, te puede alterar las notas que tienes ahí. ¿Cierto? Entonces, tú lo que quieres es que ellos vean los resultados, no que los manipulen. ¿Ok? Vale. Gracias. A la orden. Bien, profes. Entonces, de hoja de cálculo sería esto. Quiero mostrarles tres elementos muy grosso modo para que sepamos que existen y que los podamos incorporar a nuestro trabajo. El primero es el Jamboard, que lo conocemos, ¿no? El Jamboard, que lo vemos en pantalla. A ver. Este Jamboard que está aquí es la pizarra digital. La pizarra digital permite que todos los estudiantes, voy a ir abriéndola, permite que todos los estudiantes puedan, justamente usted puede escribir y el estudiante observar como una pizarra normal, o permitir al estudiante que ingrese a ese Jamboard. Esta cuenta no tiene ningún Jamboard, voy a crear uno nuevo. Y en este sentido tenemos el Jamboard con las opciones para escribir a mano alzada o para escribir ordenadamente. ¿Sí? Y además yo tengo hasta 20 páginas similares en un solo archivo. Esto igual se guarda en la red, en la web, se guarda en la nube, le puedo cambiar el nombre y lo puedo compartir. Es decir, que no solamente escribo yo, sino que pueden escribir ustedes, por ejemplo. Entonces agarro y digo, ahorita está restringido, ¿verdad? Entonces yo puedo compartir con cualquier persona el enlace y lo puede leer, que es lo que una vez se hace con los estudiantes cuando quiere que vean información o que editen, que es lo que voy a hacer a partir de ahora. ¿Sí? Copio el enlace, hecho. Entonces ustedes en el chat puedo agregar aquí y ustedes pueden entrar inmediatamente a ese enlace que les acabo de compartir. Y pueden escribir lo que ustedes quieran allí para probar. Allí, esa pizarrita me fue muy útil en clase de matemáticas, sí, y de verdad es muy oportuna. ¿Cómo lo hacemos cuadriculado? En el fondo, aquí donde dice establecer fondo, usted puede poner fondo de puntos, fondo de rayas, fondo cuadriculado para gráficos, fondo gris, azul, encerado, fondo negro, o ponerle un fondo de foto, de imagen. Búsqueda de Google, por ejemplo. Vamos a buscar una imagen de Bootcamp. Ustedes saben que eso es lo único que yo busco, para que sea más fácil. Y bueno, aquí tenemos una imagen de entrenamiento, que es el Bootcamp, un entrenamiento. Entonces esa es la imagen de fondo. Esa la solemos utilizar, las de fondo, porque yo puedo agregar imágenes movibles, cuando quiero explicar un tema y necesito que la imagen permanezca. Entonces el estudiante, por ejemplo, ve una planta o ve las partes de la planta y yo puedo escribir y rayar encima las partes de la planta. Eso es el fondo, acá. Repito, distinto a insertar una imagen que yo pueda movilizar. Y tengo también la posibilidad de usar el láser que me permite, esto no se marca,
pero me permite resaltar aspectos donde quiero mostrarle a los demás. ¿Ven? Eso es lo que están haciendo, me parece excelente. Pueden agregar marcos ampliando por aquí y además pueden navegar por los marcos en la parte superior. ¿Ok? Otra aplicación que quiero que conozcan, que sepan que existen y que sepan ustedes que existe y que pueden utilizar es Google Earth. Esta aplicación es bien pesadita, pesada de que gasta bastante data. Ya le han ido corrigiendo. Lo que pasa es que es una aplicación inmersiva, es decir, viaja alrededor del mundo y te muestra en una situación artificial como que si estuvieses viajando. Es lo que comienzan ustedes a ver en pantalla. Usted puede crear proyectos, ¿sí? Usted puede crear proyectos educativos buscando de alguna manera potenciar no solo la geografía, sino también la historia, también las artes, la educación física. Se puede usar para cualquier área del conocimiento. Yo les dejo, a todo esto que estoy explicando, les dejo un tutorial más amplio en el Classroom para que lo puedan ver, sobre todo para que no se vayan hoy con la cabeza como un bombo. Por ejemplo, si yo quiero viajar justamente a donde estoy, aquí a la derecha, le doy a este botón y él va a viajar y me va a ir directamente a señalarme en dónde estoy. Estoy en San Miguelito, en la ciudad de Panamá. Y yo puedo acercarme y él va, fíjense, esto es el colegio. Esto que están viendo aquí es el colegio. ¿Sí? Como que si yo puedo buscar, por ejemplo, Colegio Pureza de María, Managua. Carretera Masaya, miren. Voy a viajar a su colegio y voy a llegar hasta allá por Google Earth. Fíjense, ¿sí lo ven? Le encuentro al FBI directo. Fíjense que ahí los estoy viendo. Si estuviese en el colegio, aquí miren, los tengo pillados. Mire, por aquí se entra, aquí está el gimnasio, aquí está el auditorio, ¿no? Aquí está ¿cómo se llama? El estacionamiento, la capilla del colegio, las aulas de clase, la comunidad de hermanas. ¿Sí? Eso es Google Earth. Una plataforma inmersiva que me permite de alguna manera, se ve así ahorita porque es que, como digo, es pesadita. Es casi que los veo caminando. Así que localizador, parece un dron. Sí, señora, parece exactamente un dron. Entonces, no se descuiden, que los tenemos, miren, vigiladitos. Vamos a conocer otra, a eso tiene les he dejado en el Classroom ¿cómo se dice? Es un tutorial. Tenemos otra aplicación muy sencilla, que lo que hay es que pues utilizarla, que es el Art and Cultures, Artes y Cultura. Esta aplicación no está disponible para las cuentas institucionales de los colegios, sí para las cuentas de Gmail habitual. ¿Okay? En Arte y Cultura suele aparecer en inglés, pero ya después aquí comienzan a aparecer los elementos en español y el traductor pues también ayuda muchísimo. Esto tiene mucho que ver con arte y cultura verdaderamente, pero además tiene actividades de juego y de exploración. Que puede jugar y puede trabajar visual crosswords, que sería crucigramas, hacer rompecabezas, pinturas. Todo esto se puede hacer con los chicos e incluso colocar los enlaces en el Classroom para que ellos puedan hacerlo y trabajar. ¿Okay? Y es gratuito, no tiene ningún costo, ningún pago. Lo que hay es que hurgar, como dicen, investigar, ver qué elementos me interesan. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si de Rubén Darío sale algo por aquí. A ver si sale algo de Rubén Darío.
Pues sí, algunas pinturas, algunos elementos de él. Esta colección se llama Rubén Darío. ¿Sí? Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense. Descubre este personaje histórico, una imagen de él en la Cartuja de Valdemosa, allá justo en el origen de la congregación, Valdemosa, España, y podemos, esto tiene su aplicación en el teléfono, y usted puede sencillamente compartir esta imagen y llevársela a su Classroom y compartírsela a sus estudiantes en una fecha señalada para tal fin. ¿Ok? Entonces, este es Google Arte y Cultura. Ayuda muchísimo, la verdad que tiene mucho para desarrollar. Y voy a cerrar esta parte de aplicaciones. Esto también que les voy a decir, está el tutorial en YouTube. Sobre todo en YouTube, porque nosotros a veces buscamos videos de un área determinada. Por ejemplo, yo enseño literatura universal. Entonces, yo necesito pues ir viendo pues de los literatos universales elementos o videos que les sirvan a mis estudiantes. Entonces, lo que quiero, hay dos cosas. Una, cómo se crea el canal de YouTube, que ahí les dejo el tutorial para crearlo, y cómo se crean listas de reproducción, que es súper sencillo, ¿sí? A veces tenemos que estar buscando siempre el mismo video y resulta que yo puedo crear una lista de reproducción que me permite que pues me agiliza el punto y yo puedo compartir la lista. Es decir, darle a mis estudiantes no solo un video, sino 5 videos, por decir algo, de una temática, porque me parece que uno se queda incompleto o los 5 atajan una misma temática en diferentes perspectivas o direcciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar sobre aprendizaje acelerado o quiero buscar sobre diseño instruccional. ¿Sí? Quiero buscar sobre diseño instruccional, ¿no? Entonces, este es un curso de diseño instruccional, este es otro curso de diseño instruccional, este es otro curso de los modelos de diseño instruccional. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, fíjense, agarro el video, le doy guardar y creo una lista, ¿sí? Cuando le doy guardar, creo una lista. Entonces, a esa lista le llamo diseño instruccional. Puede ser una lista privada o una lista pública u oculta. Oculta es solamente funciona para quienes tengan el enlace. Privada, que es solo mía, nadie la puede ver. Y pública, que cualquiera la puede conseguir en la red. Podemos hacerla pública. Y creo. La creamos. ¿Ok? Añadido a diseño instruccional. Pero aquí tengo otra de diseño instruccional, la revisé, me gustó, me pareció y la guardé. Entonces la pongo en diseño instruccional. ¿Sí? Principales modelos de diseño instruccional. Vamos a los modelos. Se supone que revisamos el video, ¿verdad? Fíjense, me dice que no se puede guardar. ¿Por qué? Porque el video fue creado con una opción de niños. Y las opciones de niños evitan guardar videos por un tema de protección y de leyes norteamericanas. Vamos a buscar otro video que nos pueda servir. Diseño instruccional para cursos virtuales. Se supone que hay que revisar los videos. Estoy haciendo un ejemplo, ¿verdad? Guardo diseño instruccional. Entonces tengo mi lista. ¿Cómo puedo trabajar mi lista? Bueno, yo voy aquí donde dice biblioteca. Y en la biblioteca aparecen los últimos videos a los que yo haya accedido. Y si bajo tengo las listas de reproducción. Le doy sobre reproducir todo y fíjense lo siguiente. En la parte superior ya no solamente tengo
la URL de un video, sino que tengo toda la lista. Y de hecho va a tener en la URL la palabra list. Yo se las voy a compartir para que vean que es larga. Y eso lo que quiere decir es que usted puede unir varios videos y compartirlos. Entonces yo les acabo de compartir en el chat mi lista de diseño instruccional. Entonces con nuestros estudiantes esa puede ser una medida muy sencilla. Esto es una pregunta segura de certificación. ¿Por qué? Porque es una de las maneras que ahorramos tiempo y que nos aseguramos en haber revisado si estos videos funcionan, si estos videos sirven para mi propósito. Es decir, estamos curando contenidos. Los estudiantes pueden conseguir 500 videos de diseño instruccional, pero yo he revisado y tengo los 5 videos mejor hechos que tienen los contenidos más apropiados para estudiar lo que es diseño instruccional, por poner un ejemplo. ¿Ok? Entonces, así creo listas de video. No sé si hay alguna pregunta. Repito, Pregunta. de eso, repito, hay, ¿cómo se dice eso? Tutorial. Ajá, profe, adelante, perdón que te interrumpí. Sí, no hay problema. Mire, yo hago, bueno, de hecho sí, en el email institucional, pero también en el email que uso yo de manera general para mis estudiantes del turno de la tarde, pues, del otro centro. Yo tengo en YouTube, por ejemplo, los videos que más utilizo con los muchachos, yo los tengo guardados, pero en carpetas. ¿Ves? En carpetas. Los trabajo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora de que le pongo un X o Y video o cualquier link, ya solamente me voy a la carpeta dependiendo del tema que le voy a impartir. Así hago yo, pues, no sé. Sí, eso es factible, sobre todo si el video no te permite guardar. Pero el procedimiento, que es lo que yo quiero que aprendan, el procedimiento que Google recomienda para guardar el video es de esta manera que les acabo de decir y que permite crear listas de trabajo. Repito, que sean personales o que sean compartidas. ¿Qué pasa con lo que acaba de suceder en el guardar cuando cuando ha sido guardado como para niños? Eso que usted hace, profe. Yo lo que hago es guardar ese enlace en marcadores en la parte superior del navegador. Le pongo con la estrellita que está allí, esos son los marcadores, y le pongo un nombre específico para saber que es un video que es de mi lista de diseño, pero que no se puede agregar porque tiene protección de niños. Pero habitualmente lo recomendado es esto otro que les van a pedir, ¿no? Una cosa, y ahora ya yendo un poco a la certificación. En la certificación es importante ver qué procedimiento me piden. Si me dicen, abra un correo o abra el Gmail y redacte un correo con este destinatario. Recuerden que no sé si lo saben. La certificación lo evalúa una máquina. No hay nadie detrás que va a revisar si usted lo hizo bien o lo hizo mal. No, eso es una máquina que tiene autocorrección. Y cuando autocorrige, corrige por el procedimiento que se le dio. Entonces, la pregunta es, divídala en su mente por pasos. Me dice, abre el correo Gmail. Abre el correo Gmail. El sistema va a verificar que usted abrió el correo Gmail. 2, busca el destinatario y ellos te ponen el correo de destinatario. Lo copia y lo pega tal cual en el destinatario. Póngale como asunto tal cosa. Cópielo exactamente igual. En el texto, cree una plantilla. Entonces, te creo una plantilla como se le enseñó. ¿Sí? O programe el correo para que salga en 3 minutos. Usted programa el correo. Los pasos de la certificación son esos. Aquí la hermana Esther, que ya se certificó, hermana Mari Carmen Oltra, que ya se certificaron, saben que es así. Que tienes que ir haciendo exactamente lo que te pide. A veces te pide cosas muy sencillitas. La verdad que no tienen complicación. Lo que sí te piden es que lo hagas incluso en el orden que te lo recomendaron. Entonces, te pueden pedir 5 cosas. Ah, no, pero es que yo hago más fácil esto. No. Usted lo puede hacer como usted quiera.
pero en la certificación la recomendación es que sea orden A, orden B, orden C, orden D, el orden que ellos te están planteando. Profesor Ramiro. Sí, la verdad es que a veces caemos igual que los chavalos por no leer. Yo les digo a los chavalos, en lo más sencillo, en los test, ustedes caen. Y así caemos tal vez. Tal vez nosotros lo hacemos como piloto automático, hacemos todo. Pero a la hora que nos preguntan, lo que hacemos automáticamente nos quedamos tal vez en el aire, y tal vez no es porque no sepamos, tal vez porque de manera automática tenemos que tener cuidado ahí. Pareciera mentira, pero así es. Así es, profe, así es. Por eso he insistido en algunos procedimientos que son muy, muy exactos, ¿no? Sí es verdad que a nivel incluso, lo decimos en las matemáticas, caramba, hay varios procedimientos que te llevan al mismo resultado. Eso es verdad. Y compartiremos entre todos que es verdad. Pero el asunto es que te está evaluando una máquina y la máquina no está teniendo ese grado de conciencia para decir, ay, sí, lo hiciste, no lo hiciste en el orden, pero lo hiciste bien. No, no, no. Tengo que ver que lo hiciste en el orden porque, como me aseguro, que conoces el procedimiento que yo publiqué o que te debieron haber enseñado para llegar aquí. ¿Sí? Eso se los dejo como concepto. Por último, lo están viendo en la pantalla, debajo del módulo 8 que se llama interacción e inmersión, van a tener o tienen el enlace para el sistema de certificación. Ese enlace necesitan activarlo. Activarlo es arrancar y abrirlo. Vamos a abrirlo, ¿no? El enlace, vamos a compartir pestaña, tiene esta información. ¿Ok? Nombre de acceso o login, tienen que por favor colocar una cuenta de correo que sea personal. Personal. Aquí abajo sí le dice dirección de correo electrónico corporativo. Entonces usted pone ahí su correo institucional. ¿Está bien? Ahí pone su P María-Managua. Pero aquí arriba usted coloca su correo personal de Gmail. Contraseña. La contraseña yo le recomiendo que sea la misma del correo, exactamente igual. Si le da la opción de iniciar sesión con Google, buenísimo. Pero si no, ponga la misma contraseña 2 veces. Y luego ponga sus nombres legales completicos. Primer nombre legal, apellido legal. Puede poner los 2 nombres, los 2 apellidos sin problemas. Dirección de correo corporativo, teléfono principal, siempre con código. Campos de dirección. Fíjense que la primera línea es la obligatoria. Ciudad. El estado no aplica en el caso de que sea de los Estados Unidos, pues bien, si no, no pasa nada. En el país, o sea, él va a irse viendo. Por ejemplo, si yo quiero colocar aquí Nicaragua, entonces selecciono la opción, entonces aquí sí me aparecen Boaco, Carazo, Chinandega, escojo. Pero tengo que haber escogido el país. Información adicional. Relación principal con Google. Pues usted es un empleado u otro, es un cliente. ¿Vale? Es un cliente. Dirección de correo electrónico secundaria. Otro correo electrónico que sea también Gmail, no el institucional. Nombre que aparezca, que desee en su... que desea que aparezca en su certificado. Si trabajó con un capacitador certificado o GG líder, por favor indique el código personal de identificación del capacitador. Yo se los doy. ¿Ok? Se los doy, se los voy a compartir y se los dejo puesto en el Classroom para que lo puedan colocar allí. ¿Cómo te enteraste de nuestras certificaciones? Usted escoge aquí el mejor elemento que considere que pueda servir. En este caso sería Google, Grupo de Educadores Google, que es la forma en que se ha de alguna manera enterado, ¿no? Otra forma, si es distinta a esa, pues la escribe allí y guarda. Y siempre va a iniciar sesión allí. Siempre va a iniciar sesión en ese espacio. Cuando quiera acceder habitualmente, va a iniciar, va a ir a webasesor.com
lo tienen acá. ¿Sí? Lo tienen acá en el enlace. ¿Ok? Entonces, esta inscripción es personalísima. Personalísima. ¿Ok? Y esa inscripción les va a permitir arrancar el examen. ¿Ok? Vamos a entrar en otro lugar que es ya por ejemplo, mi inicio, para que puedan ustedes ver una vez que estén dentro qué es lo que tienen que hacer. Permítanme un momentito. Para poder visualizarles por aquí esto. Perdón, cerré donde no era. Ajá. Permítanme de nuevo. Ok, entonces una vez que ha creado su cuenta, usted va a acceder con su correo, el que ha creado, ¿verdad? El correo que ha utilizado, y va a acceder. ¿Ok? Esto es ya la estructura de la certificación o del espacio de certificación. Atentos aquí, por favor. Entonces, le damos la bienvenida a Gustavo González. Exámenes, bueno, para los educador certificado de Google nivel 1. Este examen certifica a los educadores que tienen habilidades fundamentales para implementar las herramientas de Google for Education en el aula, las básicas. El certificado nivel 2 certifica a los educadores que muestran una competencia avanzada en el uso de las herramientas de Google for Education para transformar el aprendizaje y la enseñanza del aula. Entonces, inscribí mis certificaciones, por ejemplo, las de Gustavo, te aparecen las fechas, ¿verdad? Certificación de nivel 1, certificación de nivel 2 y entrenador certificado, ¿cierto? Así tiene que aparecer una vez usted las tenga y él te va a decir si está actualizado o si tienes que reacreditarte, recertificarte. ¿Por qué? Porque hay cambios en las aplicaciones. Entonces hay que estar como al día en eso. Inscribirme en un examen. Entonces fíjense. Educador certificado por Google nivel 1 español. ¿Sí? Es el código, es en línea, son $10. Entonces, él no me da la opción de comprarlo. ¿Por qué? Porque usted actualmente tiene la certificación correspondiente a este examen. No puede hacer el examen porque está fuera del periodo de prueba de recertificación. ¿Está bien? Entonces, él no me está dejando hacerlo. El de nivel 1 son 10, el de nivel 2 son 25, el de nivel de habilidades de capacitador son 15. ¿Sí? Entonces, cuando usted tenga la opción aquí positiva, tenga un más allí, sencillamente le da y paga el examen.
De tal manera que él ya una vez que tenga el examen pagado, en su página principal, en el inicio, le va a aparecer aquí abajo que usted tiene un examen comprado pendiente de ejecutar. Cuando usted ya lo active, él le indica qué tiempo tiene que usted utilizar para arrancar el examen. Dos detalles importantes para ir cerrando. Uno, cuando yo les decía la posibilidad de que en el Chrome pudiesen dividir, ustedes aquí en la parte superior donde ven esta fotito mía que está aquí pequeña, este es mi usuario de personal, es mi correo personal. Pero si yo hago allí, tengo otros usuarios. Entonces yo puedo añadir en la parte de abajo todos mis correos. Eso me permite, me da la posibilidad de que yo abra en cada correo, en cada espacio, sin necesidad de que, yo abrí y me está abriendo el institucional directamente. O yo abrí y quiero abrir algo institucional y me abre el personal. Es decir, separen el inicio de sesión. ¿Cómo se hace eso? Sencillo. Añade e inicia sesión en cada una de las cuentas por separado. Entonces, cuando usted intenta entrar en Chrome, les aparece todas las imágenes como acaban de ver y usted escoge dónde quiere iniciar sesión o con cuál perfil desea usted trabajar. A ver, profesor Francisco. Sí, don Gustavo, una consulta. Pero usted sabe que habemos maestros, tal vez que a la tecnología nos está dando como que este revuelo, ¿no? De irnos incorporando en base a... Pero la consulta es la siguiente. Si un dado caso en el examen, porque se dan los casos, ¿no? No aprueba el examen, ¿qué sucede? ¿Qué pasaría? Ellos te dan un tiempo para que te vuelvas a preparar. Te dan un mínimo de 15 días para que vuelvas a inscribir el examen y lo puedes volver a presentar. Igual se pagarían nuevamente esos $10 o... Sí, sí. Cada opción se paga por separado. Ok. Esa era la consulta. Así es. En los bootcamp de esta naturaleza, el porcentaje de éxito está entre el 60 y el 80%. Es muy amplio, la verdad. De éxito, es decir, de todos los que hagan, no se vayan a quedar con esta estadística solamente, pero es estadística. Hay un éxito entre el 60 y el 80%. Cuando yo hice mi primer bootcamp como participante, una sola persona no aprobó el examen, todos los demás lo aprobamos. ¿Ok? O sea que es posible. Lo único que sí recomiendo siempre es practicar antes de ir al examen. ¿Sí? Y por eso les voy a colocar el ejercicio de aplicación, pero necesito que vean las informaciones que tienen en el Classroom, que mediten, que baje la presión, porque yo sé que es mucha información, son muchos detalles. En este momento concéntrense si desean en la certificación y ya al arrancar el curso, entonces ya empiezan a visualizar en qué cosas concretas van a aplicar. Sobre todo para que, en mi experiencia, a mí me ayudó mucho concentrarme primero en el examen y ya después, con cabeza fría y sin la presión de un examen, bueno, entonces en esta clase puedo usar esta herramienta, en esta puedo usar esta herramienta. Algunas, es verdad que tenían muchos años usándolas y por supuesto eso se hace más fácil, pero también es verdad que hay gente que estaba de cero, hizo bootcamp y aprobó su examen, así que eso es posible y no tiene ningún problema. ¿Ok? Otro detalle, y cierro con esto, es importante. Cuando vayamos a hacer el examen, él les va a pedir que por favor abran una ventana de incógnito. Una ventana de incógnito. Entonces, ¿eso cómo se hace? Aquí en la parte superior derecha del Chrome, tendría que ser Chrome, por favor, para el examen. Acuérdense que todo el sistema está en ese ambiente de Google. Le dan a los 3 puntos y le dan nueva ventana de incógnito. ¿Qué es esa ventana? Esa ventana se inicia sin sesión de nada. No tiene sesión para nada. No crea sesión.
¿Por qué hay que usar esa? Bueno, por dos razones. Una, para que en el examen no se te mezclen ninguna cuenta, ni siquiera la cuenta que pusiste para inscribir. Y dos, porque en el examen ellos te van a mandar una cuenta temporal con una clave temporal, que usted la va a anotar. Ojo con esto. En el examen usted va a estar en una ventana incógnito. 1. 2. Le van a dar a usted una cuenta temporal con un correo temporal. Esa cuenta es solo para el examen y queda una vez deshabilitada en el momento en que usted entregó el examen. ¿Okay? Es decir, que para la propia prueba no va a usar ninguna cuenta que usted conozca, sino una cuenta, eso se lo mandan al correo. Toda esa información que yo le estoy diciendo les llega por un correo, les llega cuál es la cuenta, les llega cuál es la clave, y usted tiene que procurar dos cosas. Después de haber abierto su ventana de incógnito y tratar de cerrar cualquier sesión que tenga abierta, tener la cámara activa, porque ahí sí tiene que tener la cámara puesta durante todo el examen. Todo el examen, porque el sistema va tomando fotografías para ver quién está, si no hay otra persona, si no es que está grabándole, no estando así, no es tanto así, pero sí se les va tomando fotos. Recuerden que es un examen en línea y necesitan de alguna manera cuidar los aspectos que puedan darles, que garanticen la seriedad de la evaluación. ¿Okay? Entonces, repito. 1. ¿Abro mi cuenta en Web Asesor con mi correo institucional? No, con mi correo personal. Cuando me dice el institucional, lo hago. Me inscribo en un examen y entonces escojo certificación número 1. Hay un código que yo les debo dar que es para que puedan colocarlo allí. 3. Abro la ventana de incógnito para el momento del examen. A mi correo me ha llegado la información del examen, de qué enlace tengo que activar, qué correo, cuál es mi correo temporal, cuál es mi clave, y abro mi cámara. Si tengo problemas con la cámara, pida prestado un equipo, hágalo en otro espacio, pero tiene que tener cámara. Si el sistema no reconoce una cámara que pueda utilizarse, no inicia la prueba. Estos detalles es importante que los tengamos en cuenta porque, repito, es la forma en que pueden garantizar que usted está consciente de lo riguroso, pero además de lo importante del examen. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios, inquietudes? Era Dios. Claro que lo pueden lograr, claro que sí. Es la idea. El código se los tengo que dar, en este momento no me lo sé. El campo de dirección, dirección de habitación, para el profe Paul, dirección de habitación. ¿Cuánto equivale? ¿Cuánto equivale qué cosa? Profe Francisco, no entiendo. Ya lo tienen que llenar, si lo desean llenar sí, si no, queda pendiente, pero queda cómo lo tienen que llenar. El código se los tengo que dar. Se los envío por el correo desde el Classroom, pero se los publico en el Classroom. Profe Francisco y profe Edna. Profe Francisco, ¿a qué se refería con su pregunta? No, don Gustavo, es la que yo le realizaba anteriormente, el valor del examen. A eso me refería. Listo. Gracias. Listo. Perfecto, gracias a ti. Profe Edna, adelante. Sí, hola Gustavo. Lo que Hola. quería quedar clara es si una vez que nos inscribamos vamos a tener otro encuentro para refrescar un poco o dirigirnos mejor. Me parece que lo habías comentado antes. O ya Sí. con esto podemos empezar a hacer. Con esto ya podrían, profe, porque además todos los materiales quedan aquí. Lo que yo les decía es que cuando se hayan inscrito y se sientan preparados para ya presentarla, sí me pueden contactar
y en todo caso podemos agendar un encuentro e invitamos a quienes quieran. ¿Sí? Sin Está ningún bien. tipo de costo ni nada por el estilo, pero lo agendamos. O sea, ahora mi sugerencia es tómense el tiempo de bajar la presión de tanto material y poderlo ir ordenando en ustedes. Y saquen preguntas, inquietudes, ¿no? Que eso es importante. Cuando ya algunos se sientan preparados, quisiera hacerlo, ya me inscribí, no la he activado. Recuérdense que inscribir o pagar una prueba no es activarla. Activarla sí, empieza a correr el tiempo y ellos te dicen, tienes 2 semanas, 3 semanas para ejecutarla. Entonces ahí sí hay que ponerse, porque si no puede perder el dinero. Y no estamos para eso, ¿verdad? Comprendo. Me quedó Vale. muy claro. Qué bueno. Bien, no sé si hay algún comentario más, alguna inquietud, pues ustedes tienen mi correo, el correo de la comunidad lo tienen allí, tienen mi correo personal, tienen los dos porque ambos estamos allí en, permítanme dejar de compartir para cerrar esta parte. Usted nos responderá preguntas, sí, fíjense lo siguiente, ¿no? Aquí tienen en personas, tienen GG Panamá, eso llega a la cuenta del líder, en este momento la manejo yo, pero repito, es de la comunidad, y tienen aquí mis datos, ¿ok? Pueden enviar correo electrónico. Entonces ahí, sin ningún tipo de problema, pueden hacer consultas y preguntas, ¿vale? Muchas gracias. Perfecto. Usted nos responderá preguntas. Sí, si no se las puedo responder de forma directa, recuerden algo, por favor, antes de irnos. Aquí les he dejado en la red personal de aprendizaje, Centro de Ayuda de Google for Education. Si entramos al centro de ayuda, por favor revisen los materiales que les he dejado en el Classroom. Aquí usted puede preguntar por cualquiera de las aplicaciones que están aquí, que usted necesite algún tipo de orientación para ser aplicado en educación. Gmail, YouTube, cuenta Google, Chrome, ¿ok? Así que este nos ayuda. Si usted quiere una respuesta inmediata, pues les va inmediatamente a buscar responder. El tiempo para inscribirse, el que usted desee. No hay ningún apuro. No hay ningún apuro. Por supuesto, mientras más rápido lo haga, mejor, porque así no se le olvida todo lo que trabajamos. El pago de las pruebas, ya eso se hace directamente en la página. Ahí no interviene más nadie sino usted solito. Ahí le ofrecen algunas maneras de pago. Entiendo que con tarjeta de crédito o de débito tipo Visa o tipo Mastercard. Pudiesen ayudarse entre ustedes. Bueno, yo te doy el dinero y tú pones tu tarjeta. Algunos profes hacen así, que no tienen tarjeta de crédito. ¿Sí? Es esa forma directo con Google. Eso ya no hay ningún tipo de intermediario. Ni el colegio, ni Gustavo, ni Pedro, ni Juan. ¿Okay? El enlace de certificación lo pueden llenar ahora mismo, mañana, pasado, sin problemas. De todos modos, el viernes, cuando yo termine los bootcamp, les paso el ejercicio para que practiquen, eso sí, les paso el ejercicio para que practiquen y después de allí ya me van diciendo si se sienten preparados para presentar o no. ¿Sí? Recuerden que está pendiente un formulario que les voy a pasar con muchas preguntas simulando la certificación. Y usted puede llenar ese formulario todas las veces que quiera para practicar. Listo. ¿Alguna pregunta más? Explicación clarísima, Gustavo. Creo que debemos tomar un tiempo para un mejor dominio de esas herramientas. Es sencillo, lo que pienso que debo aprender es estar consciente que tenemos opciones que nos ayudarán muchísimo. Así es, profe María. Así es. Totalmente cierto. Bien, voy a cerrar la grabación para que no se extienda más. No sin antes